Éxodo capítulo 29. La consagración de los sacerdotes. El acto de iniciar a los sacerdotes era acompañado por solemnidades ceremoniales, no solo para hacer que el pueblo mantuviese opiniones elevadas acerca del oficio, sino para impresionar a los funcionarios mismos con un profundo sentido de su magnitud e importancia. Se les hacía saber que el servicio era a favor de ellos mismos tanto como para el pueblo, y cada vez que se ocupaban en el cumplimiento de sus deberes, se les recordaba su interés personal en el culto, al ser obligados o comprometidos a ofrendar por sí mismos antes que estuviesen aptos para ofrendar como representantes del pueblo. Nótese que todos cuantos van a ser empleados en servir a Dios tienen que ser santificados para Él. En primer lugar, ha de ser aceptada la persona y solo después puede ser aceptado su servicio. La persona que debía consagrarlos era Moisés, por una orden especial de Dios. Moisés hizo una obra propia de un sacerdote. El lugar donde se realizó fue a la puerta del tabernáculo de reunión. Fueron consagrados a la puerta porque iban a ser guardianes de las puertas del santuario. Se llevó a cabo con muchas ceremonias. Entre ellas tenían que lavarse con agua, dando a entender que deben estar limpios aquellos que le sirven al Señor. Quienes aspiran a santidad perfecta deben limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpio de manos y puro de corazón ha de estar quien se atreva a llegarse al lugar santo, y esto solo puede lograrse por medio del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Habían de vestirse de vestiduras sagradas, para indicar que no les bastaba el limpiarse de las contaminaciones del pecado, sino que debían también revestirse de la gracia del Señor y de su justicia, la cual se cumplió en Cristo. El sumo sacerdote debía ser ungido con el aceite de la unción, mientras los demás sacerdotes eran ungidos con algunas gotas de aceite rociadas con los dedos. El sumo sacerdote era ungido derramando el aceite sobre su cabeza. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, que por eso es llamado unción en 1 de Juan capítulo 2, verso 20, y también es llamado el Consolador en Juan 14, 16 y otros versículos, ya que el Espíritu Santo es el que cualifica para el servicio de Dios. Había que ofrecer sacrificios por ellos. Se ofrecía como las demás ofrendas por el pecado, solamente que mientras que la carne de las otras ofrendas por el pecado era comida por los sacerdotes, en señal de que el sacerdote se llevaba el pecado del pueblo, este sacrificio debía llevarse a cabo quemándolo todo fuera del campamento. En segundo lugar, tenía que ofrecerse un holocausto, un carnero completamente quemado en honor de Dios, en señal de que iban a dedicarse enteramente a Dios y a su servicio como sacrificios vivos. En tercer lugar, debía haber una ofrenda de paz. Se le llamaba el carnero de la consagración. En el holocausto, Dios recibía la gloria del sacerdocio de ellos, mientras que en este sacrificio de paz, ellos recibían el consuelo y el alivio del sacerdocio y en señal de un mutuo pacto entre Dios y ellos. La sangre del sacrificio se repartía entre Dios y ellos, y parte de la sangre era rociada sobre el altar y otra parte era usada para untar con ella el lóbulo de la oreja de los sacerdotes, a fin de que estuviesen consagrados a oír la palabra de Dios. También se untaba con sangre el dedo pulgar de la mano derecha, a fin de que pudiesen desempeñar correctamente los deberes conectados con el sacerdocio, y el dedo pulgar del pie derecho, a fin de que anduviesen por sendas de justicia. En un reino de sacerdotes, como es la Iglesia, todos los miembros reciben esta consagración del oído, de la mano y del pie. También las vestiduras eran rociadas con la sangre. El doble rociamiento de la sangre y del aceite significa que la luz y el gozo de la salvación dependen de la obra de la cruz.
eran necesarios la sangre y el aceite, ya que esto nos habla de la redención a través del sacrificio de Cristo, que al ser limpiados por medio de su sangre, entonces recibimos la presencia del Espíritu Santo. No hay perdón de pecados si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay comunión con el Padre si no es por medio del Espíritu Santo. El tiempo que había que emplear en esta consagración eran 7 días. Aunque todas las ceremonias se celebraban el primer día, los sacrificios habían de repetirse cada día. De esta forma, no habían de tener por completa su consagración hasta el 7º día. Cada día de estos 7 había de ser ofrecido un becerro en sacrificio por el pecado, lo cual les daba a entender que aunque estaba hecha la reconciliación y ya disfrutaban de su consuelo, debían conservar aún un sentido de arrepentimiento del pecado y una repetida confesión del mismo. También que esos sacrificios que se ofrecían diariamente para efectuar la expiación no podían hacer perfectos a los que los practicaban, pues de no ser así, deberían haber cesado, como dice el autor de la carta a los Hebreos, ya que vendría un mejor pacto. Esta consagración de los sacerdotes era una sombra de los bienes venideros. Nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, vestido de vestiduras santas, revestido de gloria y de hermosura, santificado por su propia sangre, no por medio de la sangre de animales ni de becerros, perfeccionado o consagrado por medio de padecimientos. Todos los creyentes son sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales, lavados y purificados en la sangre de Cristo. Es mediante Jesucristo, el gran sacrificio, y la sangre del nuevo pacto, como somos consagrados a su servicio, y es por medio del Espíritu Santo que somos guiados a la santidad. También se les da instrucciones a los sacerdotes sobre el sacrificio diario. Debían ofrecer sacrificios diarios sobre el altar. Los 2 corderos que simbolizan el rendimiento a Dios se ofrecían diariamente, uno por la mañana y el otro a la caída de la tarde. Cuando la gente hizo sus ofrendas a Dios, el Señor les prometió que estaría con ellos, en medio de ellos, para hablarles por medio del sumo sacerdote que los representaba. La gloria de Dios es el verdadero poder santificador, no los objetos materiales que Él ha santificado. La obediencia de Israel al Señor en estas ceremonias le aseguraba su poder santificador. Dios santificaría al tabernáculo y al altar para sus usos especiales y la casa de Aarón para su tarea específica. Por causa de esta santificación, los hijos de Israel serían hijos de Dios y Él moraría entre ellos. De este modo, agregó el Señor, conocerán que yo soy Jehová su Dios. Qué maravilloso cómo vemos el cumplimiento de estas verdades en el creyente cristiano, que ha llevado sus pecados al pie de la cruz y por la fe ha recibido el perdón del Señor. En humilde obediencia ofrece sacrificios diarios de alabanza y oración que son aceptables a Dios. Con la ley escrita en su corazón, experimenta la santidad de Él por obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, quien continuamente mora con Él. Bendiciones.